Según lo anunciado, ya está en edición especial el abogado, filósofo liberal e intelectual chileno Axel Kaiser, considerado uno de los pensadores liberales latinoamericanos más influyentes de la actualidad y que se ha convertido sin duda ya en un símbolo de la cultura popular de nuestros tiempos. Bienvenido a esta mesa, Axel. Muchas gracias por la invitación. Ahora, quiero ver cómo aterrizamos algunas propuestas liberales para no quedarnos solamente en temas teóricos. Y parto con Perú. Algunos dirían que en nuestro país, un país en el que solamente el 20% de la población económicamente activa es formal, hacer liberalismo sería natural, puesto que el peruano en esencia es liberal, pero sin saberlo muchas veces. Pero eso tiene la otra cara, ¿no? Que es que están también acostumbrados a actuar al margen de la ley. Mi primera pregunta es, ¿cuál sería la manera, en tu estimación, de viabilizar el liberalismo en un país con esa característica en el que ni el ciudadano existe para el Estado, ni el Estado para el ciudadano? Si tienes un porcentaje de informalidad tan alta en el Perú como ocurre en otros países de América Latina, es porque la legislación aprobada por las élites simplemente imponen costos al trabajo que son tan altos que se justifica para quienes están en la informalidad no estar en la formalidad, o para quienes contratan, ¿no es cierto?, no estar en la formalidad. Lo que tienes que hacer es bajar esos costos. Y eso depende mucho de la legislación laboral, cuánto impone, también del salario mínimo, de todas esas cuestiones que habría que estudiar en el caso específico peruano. Si tú las bajas lo suficiente, vas a tener un auge en la formalización que va a ser impresionante. Nosotros en Chile, por ejemplo, que tenemos un poco menos de un 30% de informalidad, pero la vemos subir cada vez más. ¿Por qué? Porque hemos rigidizado el mercado del trabajo, hemos puesto cada vez más trabas con la contratación y el despido de personas, hemos puesto salarios mínimos que ya las pequeñas empresas no pueden pagar, entonces la gente trabaja fuera del sistema. Lamentablemente son los políticos los responsables de la informalidad. Ellos imponen los costos para que la gente no se pueda formalizar, y la forma de resolverlo es cambiando la mentalidad a esos políticos y a las élites que los rodean en medios de comunicación, en universidades y en otras esferas. O sea que sigue siendo que no tiene ningún beneficio para el informal transformarse en formal. No, claramente, porque si fuera más beneficioso para ti como informal estar en la formalidad, no estarías en la informalidad. O sea, a veces hay temas de información, de conocimiento también, pero en general es el costo que pagas como mediano o pequeño empresario, ¿no es cierto?, por contratar formalmente, que se te hace mucho más caro, y al mismo empleado muchas veces no le conviene, porque además hay otro tema que hay que decir. Suele ocurrir que cuando tú estás en la informalidad y te declaras cesante o no tienes un empleo formal, tienes más beneficios sociales. El Estado te da más prestaciones. Entonces, cuando tú tienes ese fenómeno, lo que ocurre es que, por un lado, al empleador le conviene no contratarte por la vía formal, porque se ahorra una serie de costos. A ti te conviene porque recibes un salario más alto, porque no tienes que pagar deducciones a la seguridad social y todas esas cosas. Y al mismo tiempo tienes un subsidio del gobierno por ser informal, que no tendría si fuera formalizado. Lo mismo que pasa con las madres solteras, que les pasan dinero por estar soltera y después nos sorprendemos que nadie se casa o que los matrimonios duran poco, porque es un negocio finalmente. El Estado está fomentando eso. Así es que la política social termina convirtiéndose en un instrumento para dañar la calidad de vida de las personas bajo el pretexto de estarlas ayudando. Y eso ocurre no solamente en países latinoamericanos, ocurre también en países europeos, incluso en Estados Unidos. Y ahí viene un tema del que tú sueles hablar mucho, que es el fenómeno de los derechos sociales que se han reclamado. Cualquier necesidad pasó a ser un derecho social. ¿Qué es derecho? ¿Qué es un derecho para ti? Un derecho es una facultad moral, yo diría, un reclamo que tú tienes frente a terceros de que se respete un componente esencial de tu dignidad. Digamos, la vida, la propiedad, la libertad de expresión, la libertad de reunión, etcétera, la libertad de culto y todas esas cuestiones. Es decir, un derecho, en estricto rigor, lo que implica es una acción negativa de parte de terceros, que se abstengan de afectar tu proyecto de vida y tus, básicamente, prerrogativas como un ciudadano, miembro de una comunidad política, ¿no? Yo, para respetar tu derecho a vida, lo que tengo que hacer es no tocarte, no matarte, no hacer ese tipo de cosas. Para respetar tu derecho a la libertad de expresión, lo que tengo que hacer es no meterme en lo que tú vas a decir ni prohibirte que lo digas. Entonces, esos son, en estricto rigor, los derechos fundamentales. Todo lo que viene a ser educación, salud, vivienda, no son derechos. Esas son prestaciones económicas que el Estado, en la medida en que tiene recursos, los contribuyentes, los pagadores de impuestos, pueden financiar o no, pero no son derechos. Tú puedes tener una necesidad de una determinada cuestión, pero eso no te da un derecho a
que otros te financien esa cuestión que tú necesitas. Si tú el día de mañana quiebras y no puedes pagar la educación de tus hijos, no tienes derecho a ir a tu vecino y quitarle un porcentaje de su sueldo para que te financie la educación de tus hijos. Ahora, sí hay gente que de buen corazón y de buena alma te va a tratar de ayudar, tus parientes, amigos y otros, pero ese es otro problema. Claro. ¿Dónde está consagrado eso, digamos, lo que tú opinas que es un derecho? ¿Sería la Constitución norteamericana? ¿Dónde está perfectamente ejemplificado eso? No, todas las constituciones occidentales tienen los derechos a la libertad de expresión, a la vida, etcétera, pero también tienen estos otros supuestos derechos sociales. En la peruana está la salud, sí, la educación como un derecho consagrado. Exacto. Y eso a mí me parece un error. No existen esos derechos en la Constitución norteamericana. Están a nivel a veces de constituciones estatales, ¿no? Pero no a nivel de la Constitución que rige todo federalmente. Y hay muy pocos de esos derechos en las constituciones europeas. La gente... O sea, netamente la vida, la libertad y el derecho a perseguir tu felicidad. Claro, eso básicamente, la propiedad, la libertad, la vida, y con eso en realidad cuando tú hablas de derecho de propiedad y libertad, hablas de libertad de expresión, libertad de culto, libertad de reunión, hablas de todo eso combinado, ¿no? Y no debiéramos darle al Estado otro rol que garantizar esos derechos. Ahora, volviendo un poco al tema peruano, a ver cómo viabilizamos algunas propuestas liberales acá, asumiendo, esto es un hipotético, asumiendo que tuviéramos una economía abierta, que no la tenemos. Hay la ilusión de una economía abierta en Perú, es una economía con fuertes componentes socialistas, hay distribución forzosa de utilidades, por ejemplo, pero asumiendo que tuviéramos eso, con fuerte captación de inversión privada, fuerte crecimiento económico, reducción de pobreza, generación de empleo, todos esos elementos centrales, ¿qué políticas públicas de ayuda social, en ese caso, condonas, aceptas? Mira, cuando hay una política pública bien diseñada de subsidios a la demanda, por ejemplo, el sistema educativo para que a nadie le falte acceso a una educación de calidad, aunque no tenga el dinero para pagarlo, uno puede decir, hagamos un sistema de voucher como el que tenemos en Chile, y que Michelle Bachelet en su segundo gobierno, como buena socialista que manda a su hijo a colegios particulares pagados, donde solo va el 7% de la población, intentó destruir para el 70% restante que va a esos colegios. Entonces tú lo que haces es decir a los padres, ¿usted cuánto puede pagar por la educación de su hijo? Bueno, pague esto y el resto lo pagamos los pagadores de impuestos, pero le pasamos el dinero directamente o a los padres. En el caso de Chile el sistema funciona que se le llega el dinero al colegio según los niños que están inscritos. ¿Eso se hizo en Chile? Claro, nosotros tenemos 70% de los estudiantes en Chile en educación particular. Porque la propuesta que nosotros hemos dejado desde ILAT, desde la fundación nuestra, es la de vouchers educativos, y uno de los puntos en contra que se habló es que eso distorsionaba, digamos, el que no sea la boleta completa, sino que si el voucher costaba 1.000 y la matrícula 1.300, que se complete y que el padre ponga 300, distorsionaba. No, nosotros teníamos el sistema con copago, que fue eliminado por Michelle Bachelet en su segundo gobierno. El gobierno socialista de ella le prohibió a los padres pagar por la educación de sus hijos, porque en el argumento que ellos tenían era que si los padres podían pagar por la educación de sus hijos, entonces iban algunos padres que les va mejor poder pagar más que otros, y por lo tanto iban a haber alumnos niños de clases emergentes que les iba a ir mejor que a otros. Y eso era inaceptable, a todos les tenía que ir igual de mal. El ministro Izaguirre en su época, dijo Nicolás Izaguirre, famosamente que había que bajar de los patines a los niños para que anduvieran más lento, de manera que ninguno se distancie de otro. Esa fue famosa. O sea, ellos tienen la mentalidad de meter a todo el mundo en un piso de igualdad, pero igualdad en la mediocridad, igualdad en la miseria, ¿no? No ellos van a colegios particulares, sus hijos van a los colegios del 7% más rico de Chile. Pero no volviendo al tema del copago, ¿te parece que eso distorsiona o la mejor manera de viabilizar los vouchers es que sea entero lo que se da? No, yo creo que tú puedes tener ambos sistemas. Tú debieras tener libertad, básicamente. Obviamente hay una partida del presupuesto de la nación que tiene que ir asignado a esto, pero tú debes tener libertad de colegios particulares pagados 100%, colegios particulares subvencionados parcialmente y colegios particulares subvencionados 100%. Pero claro, si tú tienes como presupuesto del Estado un porcentaje determinado que le vas a asignar, supongamos $100 por mes por alumno, por decir algo, ¿no? Estoy inventando. Y hay un padre que además podría decirte, pero yo puedo poner $50 más, aparte de esos 100, pero hay otros que no van a poder. Entonces vas a tener colegios en los cuales vas a hacer con esos $100 y vas a tener colegios en los cuales vas a tener de $150. ¿Por qué tú le vas a prohibir a un padre hacer todo lo que puede por darle las mejores oportunidades a sus hijos? Eso es lo más injusto y criminal que se puede hacer a mi modo de ver. Y es más, ese mismo que paga 100, tal vez el día de mañana puede pagar 150 y los cambia de escuela, los cambia de colegio. Lo que tú no puedes hacer es decir,
decir, acá hay un techo para ustedes. No, nadie puede tener una educación que vale más de $100 por mes. Sí. Ese es mi punto. Pero eso es lo que se dice acá. Sí, claro, ¿y quién lo dice? Personas que van a colegios particulares, ¿estás seguro que si haces el análisis y van a buenos colegios donde pagan $500? Hay dos argumentos. Uno, el de los sindicatos del SUTEP, que es el más famoso. Uno está el tema del copago y otro está el famoso tema que genera desigualdad, y otro es el famoso tema del lucro, que lucrar con la educación es inmoral. Y yo sé que tú has abordado el tema. Bueno, eso es una estupidez. Eso acá está bien explicado en El Economista Callejero. A ver, la educación es una actividad económica. No hay nada en la educación que no implique lucro. Los profesores también del sindicato, que por lo demás no tienen el interés de los alumnos como prioridad, sino el propio, ¿qué hacen? Cobran cuando hacen clases. Eso es lucrar. Los edificios que tienen que construirse para las escuelas, las constructoras tienen que cobrar, si no, no los pueden hacer. La luz, el agua potable, los computadores, todo eso cuesta dinero. Todas las empresas que están asociadas a eso cobran. Por lo tanto, hablar de que la educación no se puede lucrar es además completamente falso, porque aunque sea en teoría gratis, porque nunca es gratis, la pagan los contribuyentes, los que pagamos impuestos, todos los que están involucrados están lucrando, partiendo por los profesores que no hacen clases gratis. Entonces, si ellos ya van a decir que la educación tiene que ser gratis y no se puede lucrar con la educación, entonces que ellos hagan clases gratis. Pero tú no me puedes pedir a mí que yo no tenga el derecho a abrir un establecimiento de educación que funciona bien, beneficiarme de eso, ¿no? Y tú, al mismo tiempo, proponer que tú sí quieres beneficiarte de tu trabajo, pero yo no del mío. Que además es mucho más difícil organizar todo un colegio, velar porque la calidad sea buena, que los apoderados lleguen, que se involucren, etcétera, etcétera, etcétera. Es más difícil que llegar y hacer clase. O sea, se cae el argumento de... No tiene ningún sentido, es una estupidez, es de esas cuestiones de superstición que nosotros tenemos tan arraigadas en América Latina, que hace que nuestros países sean subdesarrollados, porque pensamos que hay cosas que deben estar más allá de la libre decisión de las personas, porque finalmente el lucro es el beneficio y el premio por el trabajo bien hecho. Si Messi gana el dinero que gana, ¿no? Y le ofrecieron hasta $400 millones por irse a jugar a no sé si era Arabia Saudita o a Qatar, no me acuerdo dónde era. Bueno, ¿por qué es? Porque es el mejor jugador de fútbol del mundo. Entonces, ¿qué vamos a pensar? ¿Que él está haciendo algo inmoral o que no nos está beneficiando a todos con la calidad de prestación que él tiene de su servicio, que básicamente es jugar fútbol? ¿O una persona que inventa al día de mañana, ¿cierto?, una cura para el cáncer, no puede hacerse multimillonaria porque no se puede lograr con la salud? Entonces todos nos quedamos sin la cura para el cáncer. Si esa es la tontería. Sí, claro, no. Es el tema de la desigualdad que también se cae. Ahora, no, pero claro, eso es otra cuestión más que no resiste ningún análisis, porque es mejor ser desiguales en la riqueza que ser iguales en la pobreza. Hablando de la batalla cultural, como dije al comienzo, en tu libro La fatal ignorancia, que alude perfectamente al libro de maestro Hayek, La fatal arrogancia, me parece que fue en el 2009 que sí, alertabas ya que no obstante el éxito demostrado con indicadores objetivos, no emocionales como es todo hoy en día, no obstante el éxito del modelo económico chileno se iba a caer, porque ya reconocías en el 2009 que habíamos perdido la batalla cultural. Sí, habíamos perdido la batalla cultural en Chile porque la hegemonía estaba instalada en la prensa, en las escuelas, en las universidades, en todos los espacios de irradiación de ideas que van definiendo cómo la gente percibe el país en el que vive, ¿no? Y la narrativa que se había instalado era esta del igualitarismo, el antineoliberalismo y el ataque a los ricos, a los exitosos. Entonces era una cuestión no tan difícil de prever, a pesar que fui el único que la predijo y en un minuto todos pensaban que yo estaba loco, pero se terminó produciendo todo lo que yo anticipé, precisamente porque estos discursos igualitarios, ¿no?, de justicia social, teóricamente, que son bien sonantes, pero que esconden resentimiento, envidia y el afán por destruir las avenidas que le han permitido a muchas personas salir adelante, y por supuesto unas llegan más arriba que otras, bueno, terminamos generando, ¿qué resultado? Llevamos 10 años, una década, completamente perdida de decadencia económica en nuestro país, donde los jóvenes de hoy, muchos están pensando en irse de Chile, el país que otrora fue más exitoso de América Latina, por obsesionarnos con la igualdad. Hay varios paralelos entre el caso de Chile y Perú, tanto a nivel activista como en las narrativas que se han impuesto. Bueno, en Chile, por dar un ejemplo, el activismo de izquierda le declaró la guerra a la policía, a las Fuerzas Armadas, tomó la Fiscalía, tomó el Poder Judicial, al punto de que anuló el rango de acción de la policía y se traducen altos índices de inseguridad en la sociedad. Eso pasó exactamente igual acá. Exactamente igual acá.
A nivel económico, la narrativa que se impuso allá también fue el de que había sido injusto. Aquí la Constitución del 93 se le acusó de haber sido injusto y de haber generado mucha desigualdad. O sea, son 3 o 4 casos en donde hay muchos paralelos, y tú hablabas de esto. Sí, yo presenté acá en el Congreso, en el Perú, y mostré los datos, ¿no? Lo que es dato se supone que mata relato, pero hemos visto que no es así. No. Tenemos que insistir con el relato. Los niveles de desigualdad en el Perú en los últimos 20, 30 años han caído, medidos por índice Gini, de manera estrepitosa. O sea, ha sido un avance para la gente que cree que importa la desigualdad. A mí no me importa la desigualdad, a mí me importa la prosperidad. Pues como digo, es mejor que todos tengamos prosperidad y seamos muy desiguales a que todos estemos en la miseria y seamos muy iguales. La igualdad no es un fin en sí mismo. No puede serlo. Porque si la igualdad fuera el fin en sí mismo, entonces no nos importaría empobrecer a todos para que todos estén iguales. O sea, igualdad de resultado. Claro, igualdad de resultados. Es que a eso apunta todo este discurso igualitario. A que no puede haber gente que tenga tanto respecto a los demás. ¿Y qué te importa que otro tenga más si los otros están progresando? O sea, no tiene ningún sentido el discurso igualitario. Es pura envidia, ¿no? Lo mismo que esta idea de justicia social. Es pura envidia y una justificación para que los políticos puedan meter la mano en el bolsillo a la gente, redistribuir, y mientras tanto el que reparte recibe la mejor parte. Y ahí tienes todos los escándalos de corrupción en nuestros países, ¿no? Que son uno tras otro. ¿Por qué? Porque manejan demasiado del dinero de los contribuyentes, de los que somos pagadores de impuestos. Así que yo no me dejaría engañar con estas retóricas y trataría de abrazar las ideas de libertad, que son las que funcionan. Entonces yo, cuando veo Perú, veo un país que está en el ranking 37 de libertad económica a nivel Fraser, debiera estar en el top 10, igual que Chile. Es un país que ha progresado enormemente, que la pobreza ha caído decenas de puntos en las últimas décadas, que nunca ha tenido una clase media más extendida como la que tiene hoy, que nunca ha tenido menos desigualdad que hoy. A pesar, como digo, a mí no me importa ese tema, pero hay gente que le importa. Nunca ha sido menos que hoy, medido por el índice Gini agregado, y por generaciones debe ser menor aún la desigualdad en el Perú. Y el Producto Interno Bruto es el mayor de la historia jamás registrada, lo mismo que el ingreso per cápita. Entonces, ¿por qué están tan obsesionados con destrozar su país? Eso es lo que yo no puedo entender. Van a terminar como Chile. Los chilenos ya destruimos nuestro país y hoy día estamos viendo cómo no lo destruimos más aún. Tenemos una década perdida, gente yéndose de Chile para buscar mejores oportunidades en otras partes, fuga de capitales. ¿Ah? ¿Y todo por qué? Por obsesionarnos con que éramos demasiado desiguales, entonces había que destrozar esto que la izquierda llama neoliberalismo, que no es nada más que políticas que respetan la libertad individual para hacer negocio. Pones un término en el que yo nunca he creído, aparte. Yo tampoco. El caso de Argentina, aparte, quiero sumarlo, hay un país que a finales del siglo XIX era líder mundial en términos de ingresos per cápita. Pero tú has hablado de establecer una línea mínima en una economía realmente abierta, una línea mínima consensuada debajo de la cual no permitir que la gente caiga. ¿Cómo estableces esa línea mínima? Eso lo planteaba ya Friedrich von Hayek en Camino y Servidumbre, y hay otro filósofo, Harry Frankfurt, que habla del mínimo suficiente. Es un tema a discutir, pero uno podría llegar a una especie de consenso en el que diga, bueno, con menos de X cantidad de recursos no debiera vivir nadie. Y eso lo puedes diseñar tú con una combinación de transferencias directas y prestaciones como por ejemplo el voucher para la educación, voucher para salud. Lo importante de este sistema es que lo que tú terminas haciendo es cerrar, o puede ser un impuesto negativo a la renta también, como la planteaba Friedman, es cerrar el Estado como proveedor de servicios. Porque el Estado como proveedor de servicios termina siendo capturado por los sindicatos, los grupos de interés, es bolsa de reparto de dinero para los amigos de los políticos y pura corrupción, ¿no? Entonces ese dinero que debiera llegarle a la gente en prestaciones no le llega, porque termina quedándose en las manos de los políticos, termina quedándose en las manos de los funcionarios que muchas veces tampoco quieren trabajar y hacer lo que corresponde porque no tienen los incentivos bien alineados, y así sucesivamente. Ahora, esta vez nos quedan 2 minutos, no quiero dejar de tocar este tema. Hace unos días propiciaste en la Fundación para el Progreso, o mediante la FPP, una conversación con Javier Milei, sí, en la cual él habló nuevamente sobre un concepto característico en su discurso, que es la superioridad moral del capitalismo de libre mercado. Creo que es importante hacer una reflexión respecto a eso en el contexto de la batalla cultural. ¿Cuál es tu reflexión sobre la superioridad moral? Lo que ocurre es que cuando hablamos de capitalismo, que es un concepto también cargado negativamente, estamos refiriéndonos a la posibilidad de elegir de las personas que hacen con su vida, si no es nada más que eso. Eso es lo que hay que entender. La libertad de diseñar tu plan de vida y perseguir tus fines respetando idéntico derecho de terceros. Y claro, cuando tú respetas eso,
Entonces ocurre que las personas queremos trabajar, queremos darle mejor oportunidad a nuestros hijos, queremos invertir, queremos salir adelante, armar empresas, resolver problemas de la ciudadanía y como consecuencia creamos empresas y se produce la generación de riqueza y todo el mundo sale adelante. Entonces, claro que la superioridad moral del capitalismo tiene que ver con dos dimensiones. Una, los resultados que uno podría decir, claro, es mejor una sociedad donde no hay pobres, no hay gente muriéndose de hambre, que una donde todo el mundo se muere de hambre. Uno podría decir eso. Pero hay consenso, estamos de acuerdo. Y eso lo permite, claro, pero eso lo permite solo la sociedad de libre mercado. No lo permite el socialismo, no lo permite la sociedad venezolana, ni la cubana, ni todas esas disfuncionales socialistas que hemos visto. Y tampoco mucho la Argentina, que produce alimento por 400 millones de personas y tiene 5 o 6 millones de personas muriéndose de hambre, sin contar con el 50% casi de pobreza que tienen, ¿no? El país con el ingreso per cápita más alto del mundo en 1896. Entonces, la verdad es que es porque respeta la dignidad individual ese sistema, pero se produce como orden espontáneo, no es, digo, si la gente mañana ejerciendo su libertad dijera, ya bueno, no trabajo más, soy autárquico, voy a solamente sembrar en mi jardín para alimentarme de lo que pueda o ir a cazar al bosque y no quiero intercambiar más con nadie. Se acaba el capitalismo de la noche a la mañana, no necesitas imponerlo por la fuerza. Pero los socialistas tienen que imponerlo por la fuerza del Estado. ¿Por qué? Porque si tú dejas a la gente en libertad de perseguir sus fines, el sistema de mercado surge de manera espontánea. Es lo que queremos los seres humanos. Por eso todos los sistemas socialistas han sido dictaduras criminales y genocidas. Porque la única manera que tú tienes de suprimir ese instinto es por la violencia. En 20 segundos, ¿crees que Javier Milei tiene opciones reales de no solo de ganar, sino de llevar a cabo las reformas que ha prometido? En 20 segundos, primero quiero agradecer a ADEX que me invitó acá a Lima y a Rafael del Campo, que ha sido un anfitrión extraordinario de mi visita estos días. Y sí creo que él tiene opciones de salir elegido, se está poniendo cuesta arriba, pero pienso que puede hacerlo y una vez que esté en la presidencia de la República va a ser el desafío más grande. Lo único que sé es que si logra hacer reformas que mejoren sustancialmente la situación económica de Argentina, aunque no sean todas las que él quiera, eso va a cambiar un paradigma, yo digo, de discusión en todo el mundo occidental. Bien. Gracias, Axel. Muchas gracias. Suerte. Y al volver desde Paraguay, todo sobre mi participación en el Foro Latinoamericano de las Ideas, en donde tuve entrevistas exclusivas con 3 expresidentes constitucionales de Sudamérica. Volvemos con eso tras la pausa comercial.